Pensar en el lugar, tratar de comprenderlo, por lo menos de acercarse a qué es lo que se quiere decir cuando uno habla de un lugar, pienso que requiere en primer momento de hablar del espacio, de diferenciarle el espacio del lugar. El espacio tiene que ver con nuestro cuerpo y sus movimientos, de allí principalmente surge la geometría, la posibilidad de captar en línea los movimientos trazados por acciones específicas, acciones que se refieren a maneras de habitar el mundo, de tomarlo, de interactuar con el mundo. Y el lugar agrega un tema muy importante que es qué significación se le da a ese espacio. Porque precisamente actuamos, pero actuamos también cargados de afectos, cargados de angustias, de temas desconocidos, temas conocidos, y ellos implican una manera de acercarse, implica una significación. Entonces el lugar siempre se construye como con una cierta intencionalidad sobre el espacio. Los lugares los encontramos de muy diferente manera en la historia de la humanidad. Viene acompañada de lugares que, como les digo, van a referirse a esa manera de habitar, si se quiere, como dice Heidegger, poéticamente el mundo. Los encontramos en las tribus o en las comunidades precolombinas, por ejemplo, nos han dejado lugares muy marcados. Encontramos Teotihuacán en México, encontramos Tikal en Guatemala, donde hay claras huellas de cómo habitaron, de sus visiones de mundo, de sus creencias, de la manera como se relacionaban unos con otros, de los valores que guiaban una comunidad, del conocimiento que tenían de la geometría, de la construcción, del manejo de los materiales, también de la belleza, de esos mundos que querían construir con ciertas armonías, siempre con las imágenes de ellos, por ellos conocidas, que eran las de su propio cuerpo y las de que de allí se desprendían. Pero también nos encontramos en nuestras ciudades que habitamos, por ejemplo, en la ciudad actual, Bogotá, que es desde donde yo estoy dando esta charla, pues hay muchos lugares construidos y construidos en diferentes momentos de la historia que han logrado permanecer. Eso indica la significación para la comunidad, esa permanencia. Por ejemplo, el centro histórico, lo que llamamos el centro histórico, con su plaza fundacional, con sus edificios institucionales que la rodean, da cuenta de cada uno de esos órdenes que llegaron en momentos específicos. La plaza se ha ido transformando con el tiempo, pero tiene esa referencia a la catedral que hizo parte de toda esa instrucción dada, luego construida, formalizada en las leyes de Indias, pero eran esos modelos de ciudad con los que venían los españoles y allí se construyó como una gran ceremonia esa fundación de ciudad y ha permanecido. Es un lugar muy importante. Hay otros momentos de la comunidad también que están allí asignados. Por ejemplo, la construcción de la República. Es gratuito que aparezca el Capitolio Nacional allí con otro lenguaje arquitectónico, pero tratando también de dar cuenta de una visión de mundo y de acabar o de continuar con la significación y la construcción de esa plaza, que va transformándose en el tiempo, pero va conservando todas esas huellas. Y después vendrán otros momentos y la plaza misma hablará de una intervención ya en la modernidad, con otras intenciones, y los edificios que hay allí, de cómo se han transformado, pero están indicando momentos significativos de una historia, momentos significativos que se quieren conservar y guardar, y que se conservan más allá de que se quiera, porque su significación es tan grande que se siguen habitando y se siguen tomando. La modernidad también tiene casos importantísimos, la manera como ha crecido la ciudad, y más reciente podríamos hablar de, por ejemplo, de un proyecto específico como fue el Parque Simón Bolívar, también en el área metropolitana de Bogotá, casi originado en una cota cero de esa área metropolitana, una extensión de terreno baldío de 350 hectáreas aproximadamente,
que tuvo como protagonistas algunos arquitectos de la Universidad Nacional. La cabeza del arquitecto Arturo Robledo fue de los años 80, 1981, 80. Empezó a hacerse ese trabajo con la intención de poder dotar a Bogotá de un gran parque necesario para sus habitantes, en un área metropolitana tan extensa. Un gran parque para que se lo tomaran con sus actividades recreativas, para tomárselo con temas que tuvieran que ver con lo ambiental, con la vida cotidiana. Y surge precisamente de una espacialidad que inicialmente se hace o se construye con unos ejes geométricos que tienen como referencia lo que está allí, la geografía que está allí, que viene a ser parte o a ser parte, sí, de los criterios con los que se va a diseñar el parque. Los cerros lejanos, por un lado, de Bogotá, los cerros orientales, que son dan una gran importancia a los habitantes de esta ciudad, dan orientación y además hacen parte de toda la historia y la memoria del lugar, de ese genius loci, del lugar del que hablaban los romanos. También se convoca una geografía, un paisaje más cercano que se ha ido construyendo con la vegetación, además del cielo mismo, con sus variables, con su movilidad, con sus grises, sus azules, que en Bogotá es muy fuerte. Entonces se hace un espacio para convivir con una naturaleza que también se va a construir, con una vegetación que se va a construir, pero también con esas actividades recreacionales que cada uno y los grupos que lo habitan lo van a tener. Ese parque tiene un centro que fue concebido como plaza ceremonial, donde se nota precisamente de una manera más clara, más precisa, ciertos movimientos de tierra que fueron conformando el óvalo central, las escalinatas que hacen de sitios de gradería para los diferentes eventos que allí se realizan y ahora precisamente se conoce como plaza de eventos. Entonces creo que es un lugar construido, fue construido allí no simplemente con una visión pragmática, sino también con una visión de dar calidad de vida, de convocar una cantidad de fuerzas diferentes que son necesarias de tener en cuenta a la hora de hacer arquitectura. Y todos estos haceres han ido acompañados también de teoría, de retoma de ese tema del lugar. Es decir, ese fue un tema muy importante a partir de la segunda mitad del siglo XX. Quizás después de la Segunda Guerra Mundial era necesario reconstruir la vida y reconstruir el territorio. Allí los filósofos se convocaron, estuvo Heidegger, estuvo Ortega y Gasset hablando en relación con estos temas. El tema de Heidegger pues es muy conocido, cómo hace esas diferencias, construir, habitar, pensar, en la conferencia a los arquitectos que hacen Darmstadt en el año 51, 52, a la cual también acude Ortega y Gasset a pensar qué significa la técnica. Entonces allí toda hay una construcción de lugar desde el habitante, desde el ser humano, y creo que eso es lo que se ha convertido en criterio importante para teorías como la de Norbert Schulz, cuando habla del sentido del lugar, para Rossi, cuando habla del genius loci del lugar, y él además trata de rescatar esa historia y esa memoria romana, de toda la fundación de las ciudades romanas, que invocaban a los espíritus del lugar en el momento de su fundación, a quienes habían habitado allí, los que habían tenido un lugar en ese sitio. La arquitectura latinoamericana también ha apropiado este concepto, quizás con toda la intención de distinguirse, diferenciarse de la globalización. Es decir, mostrar lo importante, no solamente de rescatar un espíritu del tiempo, sino también de los lugares, de la geografía, del cuerpo, de la expansión del paisaje. Entonces son temas que siguen siendo, yo creo, muy importantes de pensar y que los arquitectos los tenemos que tener en cuenta. Finalmente quisiera referirme a ese lugar que uno crea en su propia historia, que es un lugar que lo atraviesa en su experiencia del espacio, que lo atraviesa en la manera como arma la vida, que nos acompaña a través de la vida, desde los
espacios más primitivos como podría ser el vientre materno, el momento del nacimiento, el momento de empezar a apropiarse de esos lugares cercanos por medio del cuerpo, gateando, donde todavía uno no camina, y después quizás con esos primeros pasos que empiezan a marcar el sentido de la distancia, pero también de los afectos. Y así esos espacios van quedando en la memoria y van trayendo recuerdos en diferentes momentos, pero también van trayendo gestos y movimientos y acciones corporales. La literatura ha rescatado mucho ese tema del lugar y por eso se encuentran grandes enseñanzas cuando uno se introduce a leer los grandes novelistas y encuentra allí esas maneras de construir territorio, de construir espacio. O sea, hay una manera muy específica de hablar de esos lugares construidos y de esos lugares cercanos. En este momento recuerdo el poema de Borges referido a la Fundación Mítica de Buenos Aires, que es su propia fundación y él la sitúa en el almacén, lo que nosotros en Colombia llamamos las tiendas de barrio. Esos almacenes, allí está esa Fundación de Buenos Aires. Podríamos seguir pensando cómo funda Macondo, por ejemplo, en García Márquez. Ahí hay grandes lecciones para pensar este tema del lugar, con los afectos y las historias personales, las historias de los más cercanos, de los mundos cercanos que cada uno tiene. Creo que todos estos temas son claves en el momento de enfrentar el hacer del arquitecto. Creo que hay que pensar en esas historias colectivas, comunitarias, que han marcado los lugares y que los sitios en los que vamos a hacer la obra van a tener esas referencias, pero también en los habitantes que lo van a habitar esas obras que hacemos y que hay que tener conciencia que potencialmente deben ofrecerse para ser tomados, para ser afectados, para ser amados por la gente que allí vive, con sus tristezas, sus dolores y con la posibilidad de convertirlos realmente en lugares.